La criatura alada. Mi nombre es Isan. Tenía bastante tiempo sin trabajar como maestro, hasta que me ofrecieron trabajar en una escuela que estaba en un pueblito prácticamente escondido en medio de la selva. No muchas personas estarían dispuestas a dejar su vida por completo para irse a un lugar en medio de la nada, donde no conocen a nadie y lo más probable es que no aguanten mucho tiempo. Pero yo no era como otras personas. No solo era un trabajo seguro, sino que cumpliría mi sueño de independizarme, aunque esto fuera en un lugar tan lejano. Al mismo tiempo pensé que aquello no podría ser tan malo. En mi primera noche allí ocurrió algo muy extraño. Yo solía ser una persona que dormía hasta muy tarde. Mis horas de sueño siempre eran desordenadas, pero para ese punto de mi vida ya me había acostumbrado a ello. Eran las 3 de la mañana y yo aún me encontraba despierto. Mientras leía, pude darme cuenta de que todo a mi alrededor estaba en un silencio bastante inquietante. No solo estaba acostumbrado a la ciudad, donde siempre se escuchan autos y toda clase de ruidos, sino que en ese momento no había ningún tipo de sonido. Ni siquiera podía escuchar los clásicos sonidos de los insectos como grillos o el viento soplando. Lejos de darme miedo, realmente me resultaba reconfortante. Creía que no había mejor ambiente para leer, pero aquello cambió abruptamente cuando escuché como si algo muy pesado aterrizara en el techo de mi casa, el cual, al ser de lámina, hizo que el ruido fuera muchísimo más fuerte. Parecía como si un pájaro hubiera aterrizado en mi techo, pero las dimensiones que éste debería tener para ocasionar tal ruido eran completamente imposibles de creer para mí. No entendía qué era lo que estaba sucediendo. Podía escuchar cómo caminaba por el techo, casi parecía intentar hacer el mayor ruido posible. Fue entonces cuando me levanté de la cama y decidí ver qué era lo que estaba pasando. Tomé una escoba y golpeé el techo 2 veces, lo cual ocasionó que aquello que estaba en mi techo volara. Pasaron unos 5 minutos sin que se escuchara nada más. Esto me tranquilizó, pensando que tal vez el hecho de que el techo fuera de lámina aumentaba el sonido, y podría tratarse de una simple ave de tamaño normal, tal vez solo un poco más grande de lo usual. Mientras intentaba tranquilizarme, decidí ir a la cocina por un poco de agua. Mientras bebía, comencé a sentirme vigilado. Era un sentimiento bastante fuerte y no podía ignorarlo. Fue entonces cuando miré por la ventana que daba a la calle y pude ver a una persona, un hombre para ser más exactos. Estaba a una distancia considerable, pero aún así podía ver que su mirada era bastante penetrante y parecía estar algo enojado mientras me observaba. Todo aquello era bastante extraño, no solo porque era la única persona en kilómetros a la redonda que se encontraba en la calle a las 3 de la mañana, sino porque parecía casi como si me estuviera recriminando algo. Aparté la mirada un poco, pues su mirada era realmente intensa. Cuando quise volver a mirar para ver qué hacía, me di cuenta de que el hombre ya no se encontraba allí. Lo busqué con la mirada por todos lados, pero no lo vi por ningún lado. Era como si simplemente se hubiera esfumado. Lo pensé por un momento, pero luego de media hora decidí volver a la cama, y pensando mucho en eso, terminé quedándome dormido. Recuerdo aquel primer día a la perfección. Muchos llegaron bastante temprano y ansiosos. Comenzamos presentándonos y realicé unas cuantas actividades, más que nada para evaluar el nivel de educación que tenían. Fue una gran sorpresa saber que muchos de ellos, a pesar de tener la edad suficiente para estar en sexto de primaria, en realidad no sabían ni siquiera leer ni escribir. Aún así, intentaba dar lo mejor de mí, planeando siempre actividades interesantes para que al menos aprendieran un poco. Aquello pareció funcionar por un rato, pero después de un mes en aquel lugar, comencé a notar algunas cosas que al principio pensé que se hacían por mala costumbre, pero cuanto más tiempo pasaba en ese lugar, más me daba cuenta de que algo extraño estaba sucediendo ahí. Para empezar, podía ver que todas las personas, sin excepción, se encontraban encerradas en sus casas antes del anochecer.
Aquella advertencia me la dieron casi al llegar al cuarto que me dieron para hospedarme durante mi estadía en aquel lugar. Tenía una gruesa cadena, la cual me dijeron que pusiera antes de dormir y que sin importar lo que escuchara, no debía salir, incluso si tocaban a la puerta. Aquello me extrañó al principio, pero yo venía de la ciudad, un lugar donde todo es más inseguro, y pensé que ese podría ser el motivo. Podía ser tan simple como que quisieran robarme, o bien, ya que algunas personas no estaban de acuerdo con tener un maestro en el pueblo, estos bien podrían intentar hacerme daño, y por ello era aquella advertencia. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que aquella advertencia no era solo para mí, sino que todos los habitantes parecían seguirla al pie de la letra. Yo había escuchado varias cosas sobre un ave, pero nunca había preguntado con seriedad a qué se referían. Al principio pensé que se referían a una especie de leyenda que todos los pueblos suelen tener sobre brujas, las cuales tomaban formas de aves, más bien de lechuzas. Aquellas historias siempre se me hacían algo tontas y fantasiosas. Aún así, me encontraba intrigado por algunas conductas que la gente tenía en el pueblo, como dije antes. Fue así como, intentando obtener más respuestas, decidí aprovechar mis clases. Sabía que a los niños de mi clase les interesaba mucho el tema paranormal y las historias de terror. Al parecer, en aquel pueblo había muchísimas, que los padres contaban a sus hijos, e incluso había visto más de una ocasión cómo los niños se reunían a contar sus propias historias, lo cual me pareció una buena herramienta para incentivarlos más a leer y escribir. Como actividad de aquel día, les dije que podían escribir una historia de terror, y que después, cuando hubieran terminado, los que quisieran podían pasar al frente de la clase para leerla. Pude notar inmediatamente que aquello realmente parecía dar resultados, ya que por primera vez pude notar cómo todos los niños se emocionaron por el hecho de realizar algún deber, y durante la siguiente media hora todos los niños se quedaron escribiendo. Cuando al fin todos terminaron, la mayoría eran historias bastante básicas sobre cómo sus abuelos se enfrentaron a bolas de fuego, o también contaban sobre cómo habían peleado con alguna criatura, la cual afirmaban que era el diablo. Había escuchado ese tipo de historias antes, aunque no de una fuente tan directa. Los niños fueron pasando uno a uno y estaba orgulloso de que mi idea hubiera sido todo un éxito para alentar a los niños a leer y escribir. No estaba teniendo ningún avance con mi búsqueda de respuestas respecto al extraño comportamiento de los habitantes del pueblo. Cerca del final, un niño pasó enfrente. Este niño se llamaba Ikal. La historia que pasó a contar dio inicio a todo lo vivido. Mientras leía su libreta, me di cuenta de que aquella historia no se le había contado, más bien era algo que él mismo había vivido. Aquella fue la razón por la que me llamó la atención desde un principio. Este contó que tenía un hermano menor que fue llevado por el ave. En cuanto Ikal dijo esas palabras, pude notar que no solo llamó por completo mi atención, sino que llamó la atención de todos allí, ya que el silencio se volvió total, para prestar completa atención a la historia de este niño. Este comenzó a contar cómo su hermano y él solían ser mandados por su padre a revisar los riegos de la siembra. Dijo que a él lo había mandado solo, pero tenía mucho miedo, por lo que su hermano decidió acompañarlo ese día. Hicieron lo que su padre les había mandado hacer y estaban caminando de regreso a su casa. Dijo que ese día todo parecía bastante diferente a otros, ya que, a diferencia de lo que se escuchaba siempre en el entorno, como aves u otros insectos, incluso el viento soplar, no se escuchaba en aquella noche, lo que hacía que ambos estuvieran bastante nerviosos. Ninguno de los dos se decía nada. Él sostenía la mano de su hermanito, y caminaban cada vez más rápido, intentando hacer que el trayecto fuera más corto. No veían a nadie mientras avanzaban por la calle, y aquel era un motivo extra por el cual querer apresurarse para llegar a su casa. Un poco antes de llegar, escucharon algo que parecía ser como el sonido que emiten las aves cuando vuelan, solo que aquel sonido parecía ser amplificado, como si una ave muy grande estuviera en pleno vuelo.
En un principio, ni siquiera se molestaron en buscar el origen del sonido. Estaban completamente decididos a llegar a su casa. Mientras más caminaban, aquel sonido se hacía cada vez más fuerte, y era evidente que se encontraba acercándose a ellos, los cuales giraron para ver de qué se trataba, y entonces fue cuando lo vieron por primera vez. Luego continuó diciendo que estaba muy oscuro. Recuerda que era un pájaro muy grande. Incluso decía que era más grande que un jaguar, al mismo tiempo que relataba cómo entre la oscuridad podía ver que la cabeza era muy similar a la cabeza de un gallo. Sus alas eran muchísimo más grandes y su cuerpo era más como el de un perro. Pude escuchar uno que otro cuchicheo, el cual decía que era cierto ya que algún pariente también se había topado con ella, lo que me pareció un poco extraño. No podía creer que un animal como el que el pequeño Ikal describía existiera. El niño continuó su historia diciendo que ambos se asustaron mucho al ver esa cosa y comenzaron a correr, ya que estaba cada vez más cerca de ellos. No faltaba mucho para llegar a su casa, así que optaron por correr hacia ella en lugar de buscar un sitio para esconderse. Aquel fue un gran error. Aquella cosa era muy rápida, y en cuestión de un par de minutos, ésta descendió y tomó por un brazo al hermano de Ikal. Cuando el niño dijo esto último, parecía casi como si le doliera un poco contarlo. Quiso hacer mucho énfasis en cómo lo sostuvo todo lo que pudo. Incluso aquella cosa lo levantó del suelo también un poco. Pero finalmente, no tuvo suficiente fuerza para continuar agarrándolo, y terminó por soltarlo. Contó cómo la criatura lo levantaba como si su hermano no pesara absolutamente nada y volaba con mucha naturalidad. Podía escuchar a su hermano gritar mientras aquella cosa se alejaba. También mencionó en su historia que fue corriendo a avisarle a su padre, pero de nada sirvió, ya que cuando éste salió no había ningún rastro del ave o siquiera algún indicio de su hermano. También dijo que lo buscaron por mucho tiempo, pero en realidad es que una vez que aquella cosa decide llevarse a alguien, jamás es visto de nuevo, y en aquello todos parecieron estar de acuerdo. Cuando el niño volvió a su lugar, yo tuve que pensar todo lo que había escuchado un par de minutos. No sabía qué pensar al respecto, e incluso llegué a pensar que todos allí se estaban poniendo de acuerdo para intentar jugarme una broma, pero ningún niño allí parecía reírse. Estaba seguro de que los niños estaban diciendo la verdad, o al menos lo que ellos creían que era verdad. 2 niños más pasaron enfrente a contar sus historias. Ni siquiera presté atención a estas últimas, ya que por mi mente solo rondaba la historia de Ikal. La clase llegó a su fin y todos los niños salieron del aula. Por mi parte, detuve a Ikal, y antes de que se fuera, le cuestioné si su historia en serio había ocurrido o si la había inventado solo para la clase. La pregunta pareció incluso casi ofenderlo. Me dijo que él no había inventado nada, que jamás jugaría con el nombre de su hermano de esa manera. Quise preguntarle más cosas, pero como se veía bastante molesto por mi primera pregunta, terminé por dejar el tema de lado. Mientras caminaba por el pueblo en dirección a la única tienda, decidí preguntarle al vendedor si sabía algo al respecto. Era una persona muy amigable, que durante todo mi tiempo en aquel pueblo se había portado muy bien conmigo. Llegué con toda normalidad y pedí los artículos que quería aquel día. No sabía cómo sacar el tema de conversación sobre esa historia del ave que secuestraba niños. Y finalmente, cuando me di cuenta de que no había una forma de preguntar sobre la existencia o al menos alguna historia sobre esa ave sin parecer un loco, inicié el tema con la pregunta de si acaso él sabía lo que había sucedido con el hermano de Ikal. Inmediatamente después de que dije eso, el hombre me respondió que sí, y que no se hablaba mucho al respecto, ya que a la madre del niño no le gustaba que la gente tocara el tema. Le pregunté si él sabía exactamente lo que había sucedido, porque lo que me había contado el niño en realidad parecía poco creíble, y yo en serio quería saber lo que había sucedido y por qué el niño contaba que su hermano se lo había llevado un pájaro, mitad gallo, mitad perro, o lo que fuera que este niño describiera en su historia. El hombre me respondió sin tomar siquiera importancia al asunto,
que se lo había llevado el ave, a lo que el hombre me dijo que había cosas que simplemente deberíamos dejar como estaban, y que a veces era mejor vivir en la ignorancia que intentar entender qué era lo que pasaba. Yo no estaba de acuerdo con esa idea. Todo aquello me parecía extraño, sin mencionar que yo realmente deseaba saber qué era aquello que supuestamente había secuestrado a un niño. Creo que hice 3 preguntas bastante fuertes seguidas, preguntas a las cuales el hombre no estaba dispuesto a responder. Ninguno de los habitantes solía mencionar o hablar del ave en voz alta, mucho menos a plena luz del día, ya que se creía que el ave solía atacar a quien hablara sobre ella. Aquellas palabras me parecieron aún más ridículas, ya que un animal no podría saber cuándo se habla de él o no. El hombre parecía bastante seguro de sus palabras, pero también me vio lo suficientemente curioso como para decirme que si en serio me interesaba, podía ir a mi cuarto donde me quedaba por la noche para que me contara un poco más, pero que si iba por ahí haciendo esas preguntas a los habitantes, entonces iba a ocasionar que nadie me quisiera ahí. Acepté su propuesta y esa misma noche lo esperé en mi hogar con un par de cervezas y algunas botanas. Mientras comenzaba a comer, me cuestionó si acaso yo sabía lo que era un nahual. Inmediatamente le dije que sí, a lo que él me dijo que entonces tenía exactamente la respuesta a mi pregunta. Procedí a decirle que sabía que era un nahual, pero que los nahuales no existían en realidad, y que él debería saberlo. Pero él me dijo que tenía una mente bastante arrogante respecto a las cosas que pueden pasar o no. Entonces, cuando me dijo que los nahuales existían y eran tan reales como nosotros dos, y que para pruebas bastaba con el ave, la cual no sabían exactamente de dónde venía. Algunos decían que era un brujo que murió y había intercambiado o hecho un pacto para volver en aquella forma tan espantosa. Otros pensaban que en realidad era un hombre de un pueblo vecino que era capaz de transformarse para poder robarse a los niños de una forma sencilla. Él me dijo que se había topado con aquella cosa una vez. Me dio un poco más de detalles al respecto de lo que ese niño me había dicho en el salón de clases. Me dijo que en total parecía tener 6 patas. También me dijo que cuando los primeros avistamientos comenzaron, en realidad no mucha gente creía en aquella criatura, ya que si alguien lo dice suena bastante increíble. Esa era la principal razón por la cual la gente no se tomaba en serio la aparición de la misma. Muy pronto, los niños comenzaron a desaparecer, al igual que algunos animales de granja. A pesar de todo aquello, las personas lo querían asumir como gente de mala vida que intentaba asustarlos para que estos no salieran por la noche. Pero pronto los avistamientos de aquella cosa eran cada vez más frecuentes. La vez en la que el hermano de Ical fue llevado, el cual me enteré en ese momento que se llamaba Fernando, había sido la primera vez en la que un niño había sobrevivido a su ataque. Aquello fue suficiente para que la mayoría de las personas creyeran en la existencia de aquella cosa y comenzaran a tomar sus debidas precauciones. Me dijo que era la razón por la cual todos se encerraban a cierta hora. El hombre también me contó cómo con base en todo eso, el pueblo comenzó a decir ciertas supersticiones, las cuales en realidad no tenían nada que ver con la criatura, pero cualquier cosa que pudieran hacer para sentirse un poco más seguros, entonces la hacían. Una de ellas era no hablar de este ser, el cual aseguraban que, de hacerlo, aparecería. Y tú serías el siguiente. Una vez que el hombre dejó de contar todo lo que sabía, yo me encontraba completamente sorprendido. No podía creer que gente adulta pudiera creer en esas cosas. Pensaba que lo que habían visto bien podría tratarse de algún animal como un águila o algo así. Sé que muchos me dirán que en ese lugar no era común que hubiera águilas tan grandes, pero a pesar de ser muy consciente de eso, a mí se me hacía mucho más fácil creer que de alguna forma una hubiera terminado en ese lugar, antes de pensar que la causante de todo aquello fuera una criatura como un nahual. El hombre me dijo que él también solía ser bastante escéptico al principio. Después de todo, él ya lo había visto cara a cara, por lo que se encontraba completamente convencido de ello,
pero yo, que nunca lo había visto, no podía creerle. Cuando el hombre dejó mi casa, me quedé casi toda la noche pensando en lo que me había dicho. No podía creer que aquello se tratara de una criatura sobrenatural. Quería que todo tuviera una explicación más lógica. Intentando conseguir respuestas por mi propia mano, decidí que bien podría cazar aquella ave. Después de todo, si acaso las historias eran ciertas y lograba matar aquella cosa, creo que le haría un favor al pueblo. Además de que estaba bastante convencido de que aquello no era más que una simple ave. Mi plan inicial era hacerlo completamente solo. Tenía un poco de experiencia cazando. Mi padre, estando muy joven, me había enseñado a cazar, ya que era una actividad que realmente disfrutaba. Creía que sabía lo suficiente como para poder cazar aquella cosa. Después de todo, mi padre siempre había dicho que yo tenía una muy buena puntería, y creía que era lo único que necesitaba. En aquel pueblo me fue un poco difícil conseguir un arma, y terminé consiguiendo un par de rifles con el padre de uno de mis alumnos. No le dije para qué los quería exactamente. Una parte de mí sentía que debía guardar el secreto de cazar aquella cosa por mi cuenta, para que así nadie intentara detenerme, por temor a poder empeorar las cosas. La primera vez que planeé cazar a la criatura, decidí que sería un viernes, ya que esperaba el peor escenario. Podría resultar un poco herido por aquella cosa, y así tendría al menos 2 días para que mis heridas lograran cicatrizar. De esta forma no preocuparía y evitaría algunas preguntas incómodas. La verdad, mientras me encontraba esperando a ver aquella ave, me resultó bastante agradable pasar la noche fuera de mi casa, en un lugar tan lleno de naturaleza y lejos prácticamente de cualquier indicio de civilización. Me sentía relajado y disfrutaba mucho estar allí. No sabía si estaba en el lugar correcto, ya que, al parecer, aquella cosa sobrevolaba cualquier lugar del pueblo, pero había elegido aquel sitio porque era el lugar al que los niños señalaban como el hogar de aquella criatura. Era casi la 1 de la mañana y me encontraba tomando un poco de café del termo mientras pensaba en lo tonto que me veía intentando encontrar una criatura alada, mitad gallo, mitad perro, con muchas patas. Pensaba que tal vez todo aquello era simplemente una broma que las personas decían para que los niños no salieran por las noches y se portaran bien. Mientras pensaba en todo eso, algo llamó mi atención. Era un sonido bastante peculiar, muy similar al de las aves volando, pero con la característica de que era muy fuerte, como si cientos de aves volaran al mismo tiempo y de manera sincronizada. Miré directamente al cielo, intentando ver al ave que ocasionaba ese sonido. Pensaba que debía ser enorme para que se pudiera escuchar de aquella forma. Mientras observaba el cielo, no podía ver nada. Caminé un poco más adentrándome en el bosque, pensando que podría ver si me subía a algún árbol e iluminaba con mi linterna. Debo admitir que en ese momento ya me encontraba un poco nervioso al respecto. Si bien tenía entendido que era un ave muy grande, no podía imaginar el tamaño tan inmenso que debía tener. Lo que había escuchado daba la impresión de que era mucho más grande que una persona adulta, tal vez incluso mucho más grande. Había una parte de mí que me pedía volver y olvidarme por completo del asunto. Otro sonido llamó mi atención de inmediato, y fue el crujir de una rama. Fue como si algo muy pesado estuviera sobre ella. Iluminé con mi linterna hasta que la luz iluminó la copa de aquel árbol, y lo que vi fue bastante aterrador. En aquella rama se encontraba lo que parecía ser un ave, pero cuanto más la veía, sabía que no podía tratarse de un pájaro. Era enorme, incluso más grande que yo. Podía ver sus alas recogidas detrás de su espalda, las cuales también eran inmensas. Vi 4 patas. Las patas inferiores eran exactamente iguales a las de un pájaro común, solo que muy grandes, pero las patas posteriores eran más como las de un jaguar. Sé exactamente cómo suena esto, y sé que muchos estarán pensando que mi descripción no tiene sentido alguno. Solo les estoy diciendo lo que vi aquel día. La cabeza era una de las cosas más grotescas que he visto, ya que estaba completamente en desacuerdo con el resto del cuerpo de la criatura. Era casi como si alguien hubiera tomado la cabeza de un gallo
y la hubiera cosido burdamente al cuerpo en cuestión. Si bien la cabeza era proporcional al cuerpo, aquello no lo hacía sentir parte del mismo. Más bien, ninguna parte parecía ser completamente de un solo animal. Era como si alguien hubiera unido diferentes partes de animales. Era una cosa espantosa. Los ojos de la criatura se posaban sobre mí, lo cual era bastante aterrador, más porque, al igual que yo, ésta se encontraba completamente quieta. En un momento llegué a pensar que podría tratarse de una estatua o tal vez un muñeco, ya que, en serio, ni siquiera podía notar si estaba respirando, solo estaba ahí, mirándome fijamente. Las dudas de que fuera real se disiparon por completo, ya que, en cuanto intenté dar un paso hacia atrás, me di cuenta de que solo estaba quieta porque yo lo estaba, y en cuanto yo decidiera moverme, esta cosa estaba completamente dispuesta a lanzarse sobre mí. En serio me aterró. Me quedé quieto por aproximadamente unos 5 minutos, pensando qué hacer. Sabía que no podía quedarme parado. Pensé en ser lo suficientemente rápido como para apuntar el rifle y disparar. Entonces, esta estaría herida y yo podría huir. Cuando intenté moverme para tomar bien el rifle, la criatura de nuevo se movió. Era casi como si entendiera lo que sucedía. Entonces, cuando supe que no podía seguir esperando y que aquella criatura se lanzaría sobre mí tarde o temprano, pensé que debía actuar rápido. Tomé el rifle, pero antes de que pudiera siquiera apuntar, la criatura voló, perdiéndose en la oscuridad. La oscuridad me impedía ver exactamente dónde estaba, pero podía escucharla. Aquella cosa parecía poder ver en la oscuridad, pues antes de que pudiera localizarla, se lanzó sobre mí. Sentí sus garras en mi brazo derecho, haciéndome soltar el rifle casi inmediatamente. No parecía querer llevarme, más bien quería lastimarme, pues cuando sujetó mi brazo, lo soltó enseguida, solo para volver a lanzarse esta vez sobre mi espalda, dejando graves rasguños en la misma. El impacto me tiró al suelo. Intenté recuperarme lo suficiente como para ver cómo la criatura volvía a volar. Decidido a defenderme, tomé el rifle del suelo y sin siquiera apuntar demasiado, disparé. Aquello detuvo su vuelo en seco. Creo que no esperaba que yo lograra disparar. Herí una de sus alas, no estoy muy seguro, ya que dio un grito de dolor. Se escuchaba espantoso, como el sonido de alguna rata atrapada en una trampa pegajosa, solo que era mucho más fuerte y doloroso. Afortunadamente, aquellos gritos fueron lo único que sucedió, ya que la criatura empezó a huir inmediatamente. Intenté volver a cargar para disparar de nuevo, pero la criatura se perdió entre la oscuridad y los árboles. Apenas tuve la fuerza para regresar al lugar donde me hospedaba. No pude dormir en toda la noche, tanto por el dolor de las heridas que me había infligido la criatura, como por el hecho de que no podía evitar visualizarla cada que cerraba los ojos. Pensé que aquello no podía ser algo de este mundo, y todo ello me estremecía. Pasaron 2 días y pensé que podría dejar aquella experiencia aterradora en el pasado. Simplemente tendría que encerrarme a la hora que todos decían y tomar mis precauciones, pero aquello no iba a ser tan simple. Luego de mi enfrentamiento con la criatura, las desapariciones de niños comenzaron a aumentar. Ya no solo acechaba a los que se quedaban hasta tarde por el pueblo, sino que había reportes de que la criatura entraba a las casas. Nadie entendía cómo ni por qué había comenzado a hacer esto, pero me sentía un poco culpable. En menos de una semana habían desaparecido 4 niños. No sabía si aquello tenía algo que ver con haber herido a la criatura o no, pero así se sentía. No sabía qué hacer. Pensaba en irme y dejar todo aquello atrás, intentar olvidarlo y nunca volver a mencionar el tema. Pero sabía que todo aquello no se solucionaría simplemente abandonando el pueblo. Tenía que intentar al menos enfrentar aquella cosa una vez más. El pensar en enfrentarla me llenaba de temor. Ya no era como aquella primera noche en la que ni siquiera sabía a qué me enfrentaba y pensaba que podría tratarse de un simple pájaro de tamaño inusual. Ahora sabía exactamente qué era lo que se llevaba a los niños, y sin duda el volver a verla no era algo que me interesara mucho.
Aún así, asumía como mi responsabilidad aquellas desapariciones. Yo la había enfrentado y de algún modo parecía haberlo tomado bastante personal. Lo que no entendía era por qué no venía a buscarme a mí y en su lugar se llevaba a los niños. Una noche, mientras me encontraba dando vueltas en mi cama, pude escuchar de nuevo aquel sonido, el mismo que había identificado aquella primera vez. Inicialmente, aquel sonido me paralizó por unos segundos al recordar el cómo era y lo que había pasado aquel día. Afortunadamente, aquel miedo se fue. Pensé que si quería que aquello terminara, si quería volver a dormir bien y tener la conciencia tranquila, entonces debía volver a enfrentar a aquella criatura. Me levanté inmediatamente. Vi por la ventana y si bien no pude verla sobrevolando, sí pude ver la sombra que proyectaba gracias a la luz de la luna. Cargué el rifle y salí. Recuerdo ver que estaba ahí, parecía que vendría hacia mí. Al mismo tiempo, comencé a apuntar hacia el cielo, esperando verla, pero al principio no la vi. Pensé que tal vez se había asustado y se había ido. Estaba a punto de volver a entrar cuando la escuché de nuevo. Se estaba acercando directamente hacia mí. Justo cuando estaba a mi espalda, me giré y con todo el valor que pude reunir, disparé antes de que pudiera llegar. Pude escuchar nuevamente aquel horrible grito de la criatura mientras intentaba retroceder volando. Fui lo suficientemente rápido como para dar un segundo disparo, y cuando entró un poco a la selva, pude ver cómo caía. Me sorprendió más el hecho de que nadie más en el pueblo saliera de sus casas, a pesar de todo el alboroto. Creo que el miedo a ser llevados por aquella criatura era mucho más fuerte que su curiosidad por saber qué estaba pasando. Aún así, no pensé mucho en ello en ese momento. Salí corriendo directo a ella. Quería terminar el trabajo, pero cuando llegué no me topé con una criatura rara. En el suelo se encontraba un hombre. Tenía una herida de bala en un costado del abdomen y de su boca estaba comenzando a salir sangre. No sabía qué era exactamente lo que me esperaba encontrar cuando llegara, pero sin duda encontrar a un hombre herido no estaba dentro de mis expectativas. Aquel hombre no hablaba, solo parecía que estaba intentando esforzarse por respirar. Al no saber qué más hacer, decidí ir a buscar ayuda con otras personas. Cuando finalmente pude hacer que un padre de familia me escuchara lo suficiente como para que saliera de su casa conmigo, para ver a aquel hombre herido, al llegar allí, nos topamos con que ya no había nada. El lugar expedía un olor bastante raro. Expliqué lo que había sucedido y cómo había encontrado al hombre ahí tirado. Pensaba que la gente me tomaría por un loco. Para mi sorpresa, todos allí parecieron creerme. Me dijeron que ya sospechaban que aquella criatura era un nahual, y ahora lo corroboraban con lo que les contaba. Aquello fue lo último que se supo de la criatura en aquel pueblo, ya que no se volvió a ver. No sé si murió o si ya no quiso regresar, ya que se había visto descubierta. Estuve dando clases en ese lugar por casi 1 año y medio más, pero debido a situaciones personales, tuve que abandonar aquel pueblo después de eso. Y no volví. Espero que aquella criatura jamás haya regresado y también espero nunca volver a experimentar ninguna vivencia parecida a lo que viví aquella vez. Wilson. Había estado gran parte de mi vida en completa soledad. Mis hermanos y padres acababan de morir apenas 2 años atrás, debido a un accidente de auto. Trabajaba desde casa, no necesitaba salir de la misma para absolutamente nada, excepto para hacer la despensa. Tenía un vecino de nombre Fausto, una buena persona, pero él solía trabajar muchísimo, y aunque éste quisiera, no tenía mucho tiempo para pasar conmigo. Ya había notado algunos síntomas de depresión en mí, por lo que Fausto decidió que lo mejor sería que tuviera un tipo de compañía. Un buen día llegó a mi puerta con un hermoso cachorro mestizo. Le cuestioné el por qué me había comprado aquel perro. Este me aseguró que uno de sus amigos tenía una perrita que había muerto al dar a luz a aquellos cachorros.
por lo que estaban buscándoles una casa, ya que no podían mantenerlos a todos. Yo no estaba del todo convencido en aceptar un perro. No me creía capaz de cuidar a nadie y sabía que los perros eran demandantes, por lo que en un principio lo rechacé. Me pidió que si en serio no lo quería, al menos lo conservara un par de días mientras buscaba un nuevo hogar para el perro. Acepté un poco. Si bien no quería tomar aquella responsabilidad, tampoco deseaba que Fausto se sintiera mal. Fueron pasando los días y me fui encariñando más con aquel perro, al cual puse de nombre Wilson. Yo sabía que aquel era el plan de Fausto desde el primer momento, pues este jamás volvió a mencionar el hecho de estar buscando otra casa para el perro. Aquello no me importó. Había sido una muy buena idea. Comencé a tener cada vez menos episodios tanto de ansiedad como de depresión, y aquel perro me hacía bastante compañía, llegando a convertirse en la cosa más preciada que tenía. Esto cambió el día en el que, durante uno de los paseos con Wilson, debido a una fiesta de septiembre, lanzaron mucha pirotecnia, lo cual hizo que Wilson entrara en pánico. Como era un perro muy grande y fuerte, terminé soltando la correa con la que lo traía y me fue completamente imposible encontrarlo esa noche. Debí buscarlo durante meses. Cada día pegaba volantes y publicaba la foto de mi perro con la esperanza de que alguien lo viera y me lo devolviera. Incluso ofrecía una gran recompensa por él, pero nada de eso funcionaba, y aquello ocasionó que yo cayera aún más en aquel hoyo de depresión del que Wilson me había ayudado a salir. Hubo muchas noches en las que no pude dormir, y justo en una de ellas recibí una llamada de una persona que no me dijo su nombre, y para ser francos, tampoco se me ocurrió preguntárselo. Fue una llamada bastante extraña. Este hombre me preguntó que si yo era el dueño de Wilson. Inmediatamente respondí que sí. Le cuestioné si él estaba bien. Comencé a llenarlo con miles de preguntas respecto a mi perro. El hombre al otro lado de la línea se limitó a guardar silencio hasta que dejé de preguntar, y me dijo que lo había visto en una calle, de la cual me dio la dirección. Antes de que pudiera darle las gracias o mencionarle la recompensa que ofrecía, me colgó. Yo quería ver a mi perro a toda costa, así que antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, ya me encontraba poniéndome los zapatos y yendo a la dirección que aquel hombre me había dado. Cuando llegué allí, estaba ansioso por encontrarlo. Debía haber estado caminando por aquella misma calle durante horas, llamándolo. Casi estaba a punto de darme por vencido, pensando que tal vez la llamada solo había sido una broma de mal gusto. Pero justo cuando me disponía a irme, escuché un ladrido muy característico. No había duda para mí, ese ladrido era de Wilson. El ladrido venía detrás de unos contenedores de basura y en cuanto llegué allí, comencé a llamarlo, con la esperanza de que me reconociera. Cuando revisé detrás de un contenedor, ahí se encontraba. Su pelo de lomo estaba algo erizado y se veía bastante flaco y algo temeroso en sus ojos. Casi lloro en aquel momento, solo de pensar en todo el infierno que tuvo que haber pasado durante aquellos días que no estuvo conmigo. Intentando calmarlo, le dije que todo estaba bien y me acerqué lentamente. Él pareció reconocerme de inmediato, pues me saludó lamiéndome y moviendo la cola. Con mi felicidad de vuelta al tope, lo llevé de vuelta a casa, esperando finalmente poder dormir una noche completa, sabiendo que mi perro estaba a salvo. Aquel día dormí hasta más tarde de lo que comúnmente acostumbraba. Deberían ser casi la 1 de la mañana cuando me despertó una voz algo ronca, como si viniera de una garganta rasposa. Pensé en un principio que tal vez podía haber dejado la tele encendida. Me levanté y fui en dirección a esta. Cuando llegué, vi que la tele se encontraba apagada. Aquello me pareció un poco raro, pero inmediatamente lo olvidé al ver a Wilson desde una esquina, mirándome de forma extraña. Apenas noté que Wilson no se encontraba conmigo en la cama cuando me desperté. El perro se encontraba ahí, viéndome sin hacer absolutamente nada más que mirarme. Sus ojos eran un poco diferentes. Por momentos me parecieron casi humanos, pero no quise prestar atención a eso. Llamé a Wilson y el perro dejó de verme para ir corriendo hacia mí.
Esa misma noche, cuando estaba intentando volver a dormir, estaba al punto de quedarme dormido cuando escuché aquella voz. No pude entender qué era lo que decía, pues parecía venir de fuera de mi cuarto. Me esforcé un poco por comprenderla, pero al despertar por completo, solo pude notar que mi perro no se encontraba conmigo. Me levanté y fui a la sala, creyendo que tal vez mi perro se encontraba allí. Mientras avanzaba por el pasillo, pude notar que aquella extraña voz que había estado escuchando se estaba volviendo cada vez más clara. Me di cuenta de que no decía ninguna palabra o frase con sentido. Por el contrario, parecía estar simplemente emitiendo sonidos antes de reírse de una forma extraña. Me asomé a la sala pensando que alguien se encontraba allí, pero no había nadie más que mi perro, sentado en el sofá. En el momento en que notó mi presencia, volteó con exactamente la misma mirada que había notado hace unas horas. Me incomodó tanto que ni siquiera pude llamarlo para que viniera conmigo a dormir. Simplemente regresé a mi habitación, dejándolo solo, y a pesar de todo lo anterior, dejé mi puerta abierta por si acaso deseaba volver para dormir conmigo. Tardé un poco en dormirme, ya que cada vez que cerraba los ojos venía a mi mente aquella mirada de mi perro. Algo en ella me inquietaba. Estaba convencido de que mi perro no me había mirado así antes. Por otro lado, intentaba convencerme de que había pasado mucho tiempo solo, y tal vez eso había cambiado algo dentro de él, y por eso lo veía tan extraño. Ninguna de estas respuestas me agradaba, pero terminé eligiendo creerlas. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Soñaba que me levantaba de la cama y caminaba por el pasillo buscando el interruptor, ya que la luz del pasillo estaba apagada. Cuando finalmente llegué y encendí la luz, vi a Wilson al final del pasillo, pero estaba de pie, parado en dos patas, completamente erguido como una persona. Esto me asustó tanto que me desperté casi al instante, todavía algo exaltado. Pero me tranquilizó mucho ver que Wilson estaba dormido a mi lado, lo que me tranquilizó, pensando que solo había sido un sueño y que solo tenía que acostumbrarme a tener compañía en casa nuevamente. Pasaron 2 días en los que nada extraño sucedió. Aquella noche me estaba preparando para dormir. De hecho, ya estaba en la cama. Me había percatado de que Wilson no se encontraba conmigo en ese momento, pero desde que había vuelto a casa esto era común, por lo que ya no me molestaba en ir a buscarlo o llamarlo, solo dejaba la puerta abierta en caso de que quisiera entrar para dormir. Estaba acostado mientras leía un libro cuando escuché como si alguien estuviera revolviendo y moviendo cosas en mi cocina. Aquello me puso en alerta por completo. Me levanté de la cama y comencé a caminar en dirección a la cocina. El sonido se detuvo de un momento a otro, lo que me hizo detenerme también, pero después de un momento continué caminando. Cuando finalmente llegué a la cocina, pude ver que todo se encontraba en orden, salvo por una cosa. En la mesa había un yogurt abierto y al lado de este una cuchara usada. Estaba completamente seguro de que no había comido ese yogurt, por lo que no podía explicarme quién lo había hecho. Miré a todos lados pensando que alguien había entrado a mi casa a robar, pero todo estaba en su lugar, o al menos todo lo valioso, por lo que era aún más absurdo creer que alguien había entrado a mi casa con el único objetivo de comerse un yogurt. Aún no lograba explicarme nada de esto cuando un sonido en mi patio me alertó. Era como si alguien estuviera caminando, se escuchaba como una persona. Inmediatamente fui al patio, y aunque no vi a una persona, sí pude ver la silueta de alguien, o más bien dicho, la sombra, la cual pude ver gracias al foco del patio que siempre tenía prendido. Esta parecía ser de un hombre alto que caminaba un poco encorvado. Inmediatamente tomé lo primero que tenía a mano, lo cual era mi escoba para tener algo con que defenderme, y abrí la puerta alertándole que ya lo había visto. Cuando me acerqué al lugar donde había visto aquella sombra, no vi a ninguna persona. Allí estaba Wilson, sentado, quieto, como si fuera una estatua. Miraba directamente hacia un punto específico de la cerca sin emitir o hacer sonido alguno.
Creí que tal vez la persona que había entrado al terreno había decidido huir saltando la cerca exactamente en donde Wilson no dejaba de mirar. Aquello me alivió un poco, pues pensé que esa persona se lo pensaría 2 veces antes de regresar. Aún me inquietaban muchas cosas, como el hecho de que Wilson no me había alertado desde un principio, o el yogurt comido en mi cocina que yo no había comido. Decidí que lo mejor sería olvidar el asunto, aunque me aseguraría de cerrar bien todas las puertas desde aquel día. Al día siguiente, recuerdo estar comiendo mi desayuno cuando un viento recorrió toda la cocina, con un olor a huevos podridos. Me levanté para investigar, pensando que algo podría estar echándose a perder en la cocina, pero por más que busqué, no encontré nada. Mientras revisaba el refrigerador, volví a escuchar la voz. Estaba harto de eso y no quería seguir así que caminé hacia donde creía que era el origen de aquella voz. Cuando llegué, vi a mi perro sentado, que nuevamente solo me miraba. No sabía qué estaba pasando, pero comencé a entender que siempre que escuchaba aquella voz, el perro estaba cerca. El solo pensarlo me hacía sentir un completo tonto. Todo lo que había estado sucediendo desde que Wilson había regresado me hacía pensar que aquello no podría ser una simple coincidencia, por lo que, sin saber qué pensar, miré fijamente a mi perro y le pregunté si acaso había alguien hablando con él. Después de hacer mi pregunta, solo quedó un silencio incómodo. El perro me miró como siempre, y por un momento pensé que todo sería como las otras veces, pero esta vez hubo un cambio repentino. El perro sonrió. No fue una sonrisa típica de un perro, sino algo bastante humano. Aquella sonrisa me provocó un escalofrío total, tanto así que salí inmediatamente de allí, dejando al perro solo. Mientras estaba en el jardín fumando un cigarro y pensando sobre lo ocurrido, vi a mi vecino Fausto bajando de su auto. Al notarme allí, me saludó de inmediato y escuchó todas mis experiencias desde que Wilson había regresado. Me dijo que el comportamiento extraño del perro probablemente se debía a haber estado perdido tanto tiempo, y que solo necesitaba espacio y tiempo para adaptarse de nuevo a la vida en casa. Tomé sus palabras como verdad absoluta, pensando que quizás tenía razón. Tal vez estaba exagerando las cosas y mi perro simplemente estaba intentando readaptarse al hogar. Cerca de las 11 de la noche, después de estar viendo televisión durante un buen rato, me levanté para ir al baño. Pensaba ir a la cama después, pero al salir del baño volví a escuchar aquella extraña voz. Caminé de vuelta hacia la sala, convencido de que el origen de la voz estaba relacionada a Wilson. Cuando llegué allí, el perro estaba sentado completamente solo y sin hacer nada más. En ese momento hice un comentario, del cual hoy en día me arrepiento sinceramente. Mirando directamente a Wilson, le dije que sabía que era él quien estaba hablando. Claramente no lo decía en serio, simplemente quería ver su reacción o hacer una pequeña broma para aliviar la tensión. En cuanto lo hice, la expresión en el rostro de mi perro cambió por completo. Me miró con seriedad y sus ojos se volvieron más profundos y más humanos que nunca. Mi perro se paró en 2 patas y solo se quedó viéndome. Eso me asustó mucho. Corrí a mi habitación para encerrarme. Pude escuchar las patas de Wilson corriendo apresuradamente detrás de mí, pero para mi fortuna logré encerrarme antes de que pudiera alcanzarme. Pude escuchar cómo el perro rascaba la puerta. No sabía qué hacer, sentía que me estaba volviendo loco y estaba empezando a entrar en un ataque de histeria. El perro no dejaba de hablarme, me insultaba o simplemente me pedía entrar, pero yo no abrí la puerta. Mientras aún me encontraba ahí, casi en pánico, pude escuchar que mi teléfono sonaba. Lo tomé y vi que me estaba llamando Fausto. No me dejó siquiera decirle nada de lo que estaba pasando, ya que él empezó la conversación preguntándome si acaso estaba bien. Yo no supe qué decirle, solo me quedé callado mientras él me decía que se estaban escuchando muchos ladridos provenientes de mi casa, y quería ver por qué el perro estaba ladrando de aquella forma. Aquellas palabras hicieron que se me helara aún más la sangre. Yo no estaba escuchando ladridos. El perro literalmente estaba callado,
por lo que no entendía el por qué Fausto escuchaba ladridos. Le dije que el perro tenía un comportamiento muy raro y que estaba asustado. Me dijo que me quedara ahí y que él iría a verme, que no me preocupara. Fausto llegó unos pocos minutos después, y justo cuando la puerta se abrió, los ruidos se detuvieron por completo. Yo me quedé aún encerrado por un rato, hasta que escuché cómo Fausto tocaba la puerta de mi habitación, y me preguntaba si estaba bien. Yo le preguntaba si estaba ahí mi perro, pero él me dijo que no había visto a Wilson por ningún lado. Abrí la puerta y ambos buscamos a Wilson, pero jamás apareció otra vez. Aún no sé qué llevé a casa ese día. Estoy convencido de que no era mi perro. Quedé maldito. Mi nombre es Leonardo. Cuando tenía casi 20 años, me encontraba completamente sin hogar en más de una ocasión. Me quedaba dormido en lugares públicos o en algunas banquetas. No puedo imaginar lo duro que tuvo que ser para mis padres verme en aquel estado donde consumía sustancias. Pero creo que pensaban que si continuaban ayudándome y fomentando aquel comportamiento, jamás lograría enderezarme. Recuerdo perfectamente cómo comenzó esta maldición. Me encontraba en una banqueta, renegando un poco de mi suerte porque mi última lata de cerveza se había caído al suelo y no tenía dinero ni nada para poder comprar más. Estaba ahí simplemente, cuando un hombre pasó a mi lado y se me quedó viendo. Conocía a aquel hombre. Era bastante conocido en el pueblo y no exactamente por las mejores razones. Todos en el pueblo decían que él era un brujo muy malo. Yo no creía en nada de esas tonterías, pero sin duda, el hombre daba un aire misterioso, el cual se denotaba mucho. Cuando era un poco más joven, recuerdo que incluso me daba un poco de miedo. No tanto porque fuera brujo, sino porque pensaba que en realidad usaba aquella fachada para cometer crímenes reales sin que nadie lo molestara. En aquel momento no sentía ningún tipo de miedo ni nada. Me causaba bastante indiferencia. Aquel hombre pareció estar bastante interesado en mí aquella vez, pues se paró justo frente a mí y me ofreció una lata de cerveza. Me llamó por mi nombre y me dijo que me había estado viendo aquellos días. Se mostró bastante empático. Mencionó lo difícil que seguro era vivir en la calle, y también mencionó lo solo que debía sentirme en ese momento al haber perdido el apoyo de mis padres y de mi familia entera. Todo aquello realmente me hirió. No lo había expresado con nadie hasta ese momento, pero me encontraba muy triste por todo lo que había sucedido y cómo había terminado mi vida. Aquel hombre me propuso que fuera a vivir con él y que lo ayudara con algunas cosas de su hogar, al mismo tiempo que de su trabajo. Aquella propuesta me extrañó un poco, pero también pensaba que no tenía muchas opciones en ese momento de mi vida. Era la oportunidad de tener un sitio donde dormir y estar, sin mencionar que podría ganar al mismo tiempo un poco de dinero para continuar con mi estilo de vida. Luego de pensármelo solo un momento, decidí aceptar la oferta del hombre. Después de todo, no creía que fuera a pasar nada. Su casa se encontraba bastante alejada del resto. Le pregunté el motivo, y me dijo que las personas eran bastante ignorantes y que lo mejor era estar alejado de esas personas. Supuse que aquello tenía sentido. No hice más preguntas. Dentro de su casa, pude notar que los rumores de que era un brujo eran ciertos. Había todo tipo de cosas raras, como frascos con sustancias extrañas, un altar y objetos que parecían ser usados para rituales o limpias. No sabía nada del tema, pero todo aquel lugar se me hacía un poco raro. Aún así decidí que si no le daba importancia a eso, todo podría funcionar perfectamente. Las primeras tareas que este hombre me encomendó eran bastante simples. Mis tareas consistían desde limpiar algunas partes de la casa hasta ir a comprar todas aquellas hierbas raras que siempre solía tener. También me di cuenta de que había personas que iban a verlo. Nunca me permitía escuchar a qué iban esas personas, pero por lo poco que me enteraba, algunos parecían ir por enfermedades que los doctores decían que ya no tenían cura.
o bien iban a hacerse limpias. Todo aquello me parecía tonto. Pensaba que esas personas realmente necesitaban ir a un doctor en lugar de ir con él, pero simplemente guardaba mis comentarios para mí. No quería que el hombre pensara que le faltaba el respeto y luego me echara de su casa. Un día recuerdo que cuando volvía de hacer el mandado, pude ver a una mujer recostada en la camilla que éste tenía, mientras él le pasaba una gallina por el cuerpo. Aquello me pareció tan raro que no pude evitar quedarme ahí viendo lo que sucedía. Grande fue mi sorpresa cuando, después de un rato de estar haciendo aquello, la gallina murió de la nada. No hubo sonido, simplemente murió. No pude ver más, ya que cuando esto pasó no pude evitar hacer un sonido, lo que alertó al hombre de que me encontraba ahí y me dijo que me fuera. Esa misma tarde, ese hombre me dijo que no podía estar interrumpiendo las sesiones que tenía con sus clientes. Yo le pedí disculpas y le dije que no sabía que se encontraba trabajando en ese momento. Pero la duda continuaba comiéndome. Le cuestioné qué había sucedido con la gallina. El hombre lo pensó un poco, pero finalmente me contó que a aquella mujer le habían hecho un trabajo muy fuerte, y esa había sido la razón por la que la gallina había muerto. Me mostré genuinamente interesado en todo lo que me estaba diciendo, lo que desencadenó que él me dijera que si estaba interesado, podía enseñarme un poco. Tenía la condición de que si aceptaba ser su aprendiz, entonces no cuestionaría absolutamente nada de lo que él me mandara, ya que él sabía por qué hacía las cosas y yo debía obedecer siempre. Obedecer nunca había sido mi punto fuerte, pero me interesaba aprender todo aquello. Además, él ganaba bastante bien por hacer esas cosas. Pensé en que yo podría cobrar lo mismo una vez que supiera realizarlas, por lo que terminé aceptando. Al principio me enseñó algunas cosas bastante básicas, como cómo hacer limpias con un huevo, así como diferenciar cuando una persona se encontraba sujeta a un amarre o a una maldición. Me decía que podía verse en sus ojos y también en el tono de su piel. Me explicó exactamente los puntos y las características que tenían algunas maldiciones. Todo aquello realmente me interesaba mucho, pero pronto las cosas comenzaron a tornarse un poco más retorcidas. Las enseñanzas pasaron rápidamente de ayudar a las personas a sentirse mejor a realizar trabajos por los cuales las personas se sentían mal, como embrujar gente con tierra de panteón, amarres y maldiciones. Me di cuenta de que él era mucho más hábil en lanzar o hacer maldiciones que en retirarlas. Eso me parecía un poco mal. No veía correcto que se hicieran este tipo de cosas con las personas. Pero yo no decía nada, ya que había prometido que obedecería y sería un buen aprendiz, por lo que simplemente dejé que continuara enseñando. Un día él me dijo que si alguna vez había escuchado sobre los nahuales. Solamente había escuchado sobre ellos como una leyenda bastante popular en el pueblo. Inclusive había una donde decían que habían visto a uno merodeando por el pueblo. Nunca lo había visto y no creía en aquellos cuentos infantiles. Ahora que este hombre lo mencionaba, comencé a replantearme si podía ser real. Después de darle una breve explicación de lo que yo creía era un nahual, él me dijo que sí, efectivamente. Pero también me dijo que de hecho cualquier persona podría llegar a ser uno si se lo proponía. Aquello me intrigó bastante, y me vi a mí mismo logrando convertirme en algún animal. Aquella posibilidad me agradó, y se implantó demasiado en mi cerebro. Muy pronto me encontré pidiéndole por favor que me enseñara a hacerlo para poder llevarlo a cabo. El hombre me dijo que no era algo sencillo, pero que estaba dispuesto a enseñarme si en verdad lo quería. No voy a decir todas las cosas que tuve que hacer para poder hacer eso. No quiero que nadie lo repita o intente recrearlo. No voy a cargar con eso en mi conciencia. Lo único que diré es que no fue muy agradable. Empezaba con cosas suaves, pero cada vez todo iba escalando y yo me sentía obligado a terminarlo. Siempre que me pedía hacer algo de lo cual no estaba seguro, me decía a mí mismo que ya había llegado muy lejos como para retirarme en ese momento y terminaba por cumplir lo que me pedía.
Una de mis últimas tareas para poder llevar a cabo mi transformación fue darle un poco de sangre. No fue algo tan complicado. Simplemente tuve que hacerme un pequeño corte en la palma de mi mano y darle lo que quería. Al principio parecía ser una de las clásicas pruebas que me ponía. Vertí una buena cantidad en un frasco. Él estuvo todo el tiempo conmigo mientras lo hacía. Me dijo que era suficiente y que fuera a lavarme la mano, ya que aún goteaba. No tardé mucho en hacer eso y cuando volví vi algo un poco raro. Él estaba separando una parte de mi sangre que había vertido en el frasco. Estaba tan concentrado en lo que hacía que ni siquiera se había percatado de que yo me encontraba detrás de él. Al tomar un poco de sangre comenzó a añadirle algunas cosas. Al principio creí que me daría esa sangre para que llevara a cabo alguna otra encomienda, pero esto no ocurrió. Al notar que yo estaba detrás de él, tomó el frasco y al cerrarlo, lo guardó en uno de sus bolsillos. Iba a preguntar qué era lo que estaba haciendo, pero inmediatamente me detuve pensando que él sabía lo que hacía y que probablemente me lo daría después. Eso nunca ocurrió. Terminé consiguiendo lo que quería. Pude convertirme en un nahual. O creo que eso soy. He leído algunas cosas que me hacen creer que, al mismo tiempo, bien podría convertirme en otro tipo de criatura. Aún no estoy muy seguro, ya que cuando me convierto no tengo ningún control sobre lo que hago, ni siquiera puedo recordarlo. Son más como sueños borrosos, los cuales en un principio pensaba que eso eran solamente. Recuerdo la primera vez que me fui a dormir y tuve un sueño bastante extraño de mí, corriendo a 4 patas y entrando a un gallinero. No puedo describir exactamente lo que pasó ahí, solo diré que la mayoría de las gallinas no la contaron aquel día. Todo era tan vívido, y desperté un poco exaltado en mi cama. Intentaba tranquilizarme pensando que todo había sido un sueño, pero cuando me levanté para intentar lavarme la cara, me di cuenta de que mi ropa estaba manchada de sangre y había muchísimas plumas en mi cama. Aquello me asustó mucho y terminé por contarle a aquel hombre todo lo que había pasado. Él me dijo que era perfectamente normal que no pudiera controlarlo y que podría hacerlo después con el tiempo. Yo me tranquilicé un poco, no del todo. Me felicitó por finalmente poder lograrlo y me dijo que se sentía orgulloso de mí. Pronto me di cuenta de que yo no estaba en el control para nada de toda aquella situación. Tenía sueños, pero pronto no solo estaba atacando animales, sino también personas. Todo terminaba exactamente igual, conmigo despertando, teniendo heridas o cubierto de tierra o sangre, la cual no sabía de dónde venía o de quién era. No tenía idea de lo que estaba pasando conmigo. No quería herir a la gente, pero era como si ni siquiera tuviera decisión en ello. Un poco asustado por todo lo que estaba sucediendo, decidí decirle al hombre que ya no quería seguir con todo eso. Le dije que deseaba dejar de convertirme y volver a ser simplemente una persona común. Pero él me dijo que esto no era posible, que yo había aceptado y había hecho muchas cosas de las cuales ya no podía retractarme nunca. Lo único que podía hacer era intentar aprender a controlarlo. El tiempo pasaba, pero había veces en las que ya ni siquiera despertaba en mi cama. Despertaba en un lugar completamente desconocido, en pueblos muy lejanos a donde yo vivía. No tenía ningún sentido para mí. Parecía estar atacando a personas específicas que no conocía. Sabía que no podía deshacerlo, y comencé a atarme a la cama para evitar salir por las noches. En realidad, aquello no servía para nada, pues siempre terminaba desatado y volvía a lastimar a gente. Conforme el tiempo pasaba, yo no podía controlar nada de lo que me sucedía. Un día me enteré del motivo. Era de noche y estaba a punto de quedarme dormido. Ya que no quería volver a transformarme, el sueño se me hacía cada vez más pesado. Y cuando estaba a punto de quedarme dormido, un golpe en mi ventana, del cual aún no tengo idea de qué fue, ya que fue muy fuerte, volvió a despertarme alertándome. Decidí levantarme por un poco de agua y caminar por la casa. Mientras hacía esto, pude ver al hombre sentado en la mesa. Parecía estar haciendo algo, lo cual no alcanzaba a ver bien. Después de un rato, pareció genuinamente frustrado de no estar consiguiendo el resultado que esperaba.
en un momento, este se levantó y salió de la habitación por la segunda puerta, lo que me permitió asomarme para ver qué era lo que estaba viendo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había una foto de un hombre junto con una veladora negra. También había algunos símbolos extraños y entre todas las cosas, también había una foto mía, en la cual había escrito detrás lo que parecía una frase en un idioma completamente desconocido. No entendía qué era lo que estaba pasando, por lo que salí de ahí y me fui otra vez a mi cuarto. Cuando estaba a punto de llegar, me topé con el hombre, el cual me miraba y me cuestionaba por qué continuaba despierto tan tarde. Yo le dije que solo había ido al baño. Volví a mi cama y poco tiempo después caí en un sueño profundo, el cual pareció venir de la nada, y nuevamente volví a transformarme. Pero esta vez hubo algo diferente, algo que cambió todo, pues en los fragmentos de sueño que tuve pude reconocer a la persona que ataqué, y era la misma persona que se encontraba en la mesa del hombre. Todo tuvo sentido para mí en ese momento. Yo era como el instrumento que usaba para hacer daño a las personas. Desperté al día siguiente y lo confronté directamente, diciéndole que lo sabía y que no iba a ser su instrumento para hacer daño. El hombre me miró con mucha indiferencia y dijo que en realidad yo no tenía opción, que le pertenecía y que yo iba a hacer exactamente todo lo que él quisiera, ya que de no hacerlo él realmente podía hacerme mucho daño. Me asusté mucho y me fui de aquella casa inmediatamente, pero aquello no impidió que yo continuara haciendo daño en su nombre. Intenté muchas cosas, como evitar dormir o hacerme daño para que no pudiera llevar a cabo ninguna de sus órdenes, pero nada de eso parece dar resultado. También he ido con muchos otros brujos para intentar romper lo que sea que nos une, lo que me obliga a obedecerlo, pero estos me dicen que yo acepté y que es algo que no se puede romper. Me encuentro completamente maldito hoy en día. Hay algunas noches en las que puedo estar tranquilo, pero hay otras en las que aún continúo haciendo daño a personas que ni siquiera conozco, o siquiera estoy seguro de que se lo merecen. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.